biodiversidad. Para empezar esta ponencia, quiero llevarlos a un contexto interesante, y es el contexto de los que nos compete, que es el entrenador, hablando con su dirigido, enseñándole cómo debe hacerse y básicamente cómo debe dirigirse la técnica dentro de todos los sistemas de entrenamiento. La técnica es la base de todos los argumentos del alto rendimiento. La técnica tiene elementos muy importantes que significativamente aportan mucho a la táctica, aportan mucho a la preparación física, aportan mucho a todo, incluyendo la salud. Una mala técnica puede generar biomecanismos de lesión deportiva y eso pues haría que un deportista quede inhábil por un tiempo. Pero en este transcurrir, el entrenador simplemente habla y le dice a él, como en este caso, cambia de dirección así, le da las instrucciones necesarias, cambia este pie, lo está haciendo muy rápido, lo está haciendo muy lento, debe hacerse con el centro de masa o centro de gravedad más bajo. Esas son las indicaciones específicamente que el entrenador puede y está capacitado. La otra parte importante es cuando ya el apoyo científico del área de biomecánica entra a hacer la optimización de esa técnica. El asunto aquí es cómo unimos esos dos saberes importantes, que es el saber del entrenador y el saber del biomecánico. Entonces, para eso se hace muy importante construir un puente que nos permita de ida y de venida tanto a los biomecánicos como a los entrenadores podernos entender y de tal manera que podamos, el fin último, optimizar la técnica deportiva de el dirigido. Para esto hay que crear modelos, metodologías que se adapten a la realidad de la técnica, no lo que se piensa dentro de un laboratorio, sino lo que se hace en una realidad que es el campo de acción, que es el juego, que es la elaboración de la técnica ya para alta competición. Entonces, eso es supremamente importante poderlo tener en cuenta, y ese puente se hace a través no de elementos demasiado sofisticados, según lo que yo he venido trasegando por muchos años. He llegado a la conclusión de que para poder entender y dar una metodología a movimientos tan complejos como son los de rendimiento deportivo, hay que crear métodos con buen rigor científico, pero que sean sencillos de utilizar y que sean con una facilidad grande que se pueda tener en cuenta. Esta es mi mentalidad científica, filosófica, con la cual en estos años he podido guiar varios sistemas de entrenamiento a deportistas de alto rendimiento. Para eso he venido creando a través de los años, esta no es una idea loca de ayer para hoy, esta es una idea de muchos años, tendrá más de 25 años. Hoy se llama MOCAP, es Protect, que traduce captura del movimiento para la técnica deportiva. Se coloca así porque estamos hablando de que tenemos que internacionalizarnos y colocar, digamos, lenguajes que puedan entender todo el mundo, incluyendo español y otros idiomas que puedan entender esa parte. El proyecto MOCAP, o la metodología MOCAP, tiene varios componentes. El primer componente es, y se sustenta en una base, que es la cinemática. La cinemática comprendida como todas las acciones que tienen que ver con el espacio, tiempo, velocidad, aceleración, tanto en el campo lineal como angular, establece la base específica para poder entender esta captura de movimiento y esta técnica deportiva especialmente. Entonces la cinemática lo entendemos en esa condición.
Lógicamente, como estamos hablando de captura del movimiento, la captura del movimiento es una de las metodologías que se utiliza en biomecánica, que son las cámaras o celulares hoy en día. Hoy hay mucha facilidad para hacer videos de alta velocidad y videos que acompañen biomecánicamente con una fidelidad muy grande. Anteriormente nos tocaba a nosotros trabajar con esas cámaras que eran prácticamente desde el punto de vista económico inmanejables y no se tenía todo el dinero específico. Esto obedece a que cuando yo hago la captura del movimiento, tiene que haber unas condiciones que son biomecánicas que establecen cómo manejo yo el espacio, cómo manejo el cuerpo del deportista para que aparezca en los sistemas informáticos o en los software como un elemento muy preciso, cómo manejo los modelos biomecánicos que establecen qué es lo que voy a medir y también cómo se hace la captura de movimiento, porque eso tiene unos protocolos bastante interesantes. Eso establece otro preámbulo interesante en el aprendizaje de la evaluación biomecánica de la técnica. De aquí se desprenden las dos columnas vertebrales de este modelo, que se llaman matriz cualitativa y matriz cuantitativa, siendo la matriz cualitativa precisamente un efecto sistémico que ayuda a que podamos entender el movimiento de una manera muy precisa, no en la conjetura del me parece o opino, no, sino es lo que estamos observando. Y por la otra parte, la matriz cuantitativa da números a esta matriz cualitativa, pero la base de todo es la cualificación de la técnica deportiva. La captura de movimiento utiliza hardware y software, cámaras, celulares, trípodes, sistemas espaciales, elementos de captura de movimiento para hacer referencias anatómicas en el cuerpo del deportista, mediciones bidimensionales, mediciones tridimensionales en los espacios, movimientos especialmente que deben ser filmados generalmente a alta velocidad, entre 120 o 140 cuadros por segundo o más, 480.000 si es el caso de movimientos que son demasiado rápidos, y hace que este hardware y este que va unido a un software pueda trascender que lo que yo filmo realmente aparece realmente en la vida real como un elemento específico, y es aquí donde entra el modelo biomecánico a funcionar y a tomar parte para poder entender qué es lo que realmente vamos a cualificar y qué es lo que vamos a cuantificar. La técnica deportiva, hay una definición muy interesante que me parece a mí que debe tomarse, en este caso desde las muchas definiciones que existen, y esta me parece la más acertada desde la visión biomecánica. Es, primero, como indiqué al principio, un factor determinante. O sea, no es como me dijo un profesor de fútbol muy connotado que tenemos en Colombia, me dijo, yo simple y llanamente necesito con mi equipo de fútbol, necesito la táctica, yo no necesito la técnica. Que yo estupefacto porque yo dije, sin táctica, sin técnica, no hay táctica. ¿Cómo usted va a generar una serie de pases de profundidad, por ejemplo en el fútbol, o de cabeceo, o de pases específicos, o paredes, o de dribles, si no existe la correcta técnica? Entonces, es un factor determinante y por eso es quizás el centro especial de todo el rendimiento, que engloba un conjunto de movimientos racionales. Racional significa que son lógicos, que tienen una eficiencia, que tienen una funcionalidad, que tienen eficacia en lo que se está haciendo y sobre todo que se demuestra la utilidad especial que hay dentro de ese mismo elemento. Esto adaptado a que haya el menor gasto de energía y
lógicamente relacionado con resultados óptimos. ¿Sí? No podemos hablar de una verdadera técnica si no hay un resultado óptimo. Lo que se hace cuando no se está haciendo una optimización técnica o un alto rendimiento es simplemente el ejercicio de una técnica, pero para alto rendimiento se necesita realmente una depuración específica. Y lógicamente en el marco del resultado del reglamento específico. Esto obedece a que, como lo expliqué anteriormente, la cinemática tiene un aspecto importantísimo acá, que es la parte dinámica, que tiene que ver mucho con distancia, desplazamiento, velocidad, aceleración. Veamos un ejemplo. Este es uno de los proyectos que estamos liderando el levantamiento olímpico en el Valle, con levantadores talentos, donde se está midiendo toda la parte cualitativa y la parte cuantitativa de una noche, en esa modalidad específicamente. Se mide punto por punto a 240 cuadros por segundo y establece, lógicamente, una serie de valores cinemáticos que tienen que ver. Y a esto se denomina hoy en día, y hemos llegado a la conclusión de que los verdaderos indicadores de movimiento están dados por la trayectoria de los puntos que creamos nosotros en el modelo biomecánico. Otro de los elementos importantes que tienen que ver con la cinemática, y en esto también hemos logrado liderar en la Liga Vallecaucana de tenis de mesa, elementos importantes. Quizás sea una de las selecciones que más ha tenido impacto de la biomecánica, porque hemos aplicado un modelo de biomecánica integral que es muy extenso, pero dentro de eso está el MOCA y establece, pues lógicamente, una serie de condiciones importantes para hacer la medición. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo las trayectorias con un modelo biomecánico del actual campeón nacional, modelo biomecánico que está establecido en el brazo que da el golpe, así lo establecimos en nuestra investigación, la delimitamos. No es necesario en biomecánica ver todos los puntos, hay que saber cuáles son los indicadores que realmente se tienen en esa parte. Así, de esa forma, nosotros podemos determinar, por ejemplo, en este caso, la trayectoria de un punto importante que no es un eje articular, sino que es algo que concentra el movimiento que se llama el centro de masa segmental. Y al centro de masa segmental se le puede hacer un seguimiento, y ese seguimiento de cinemática se puede valorar, lógicamente, en todos los elementos específicos, tanto en espacio, tanto en velocidad, como en aceleración. Curvas específicas que hay determinadas desde el modelo. Ahora, hablemos del modelo, ya él lo ha enunciado normalmente. ¿Qué es un modelo? Un modelo simplemente es configurar, delinear el cuerpo o la parte del cuerpo del conjunto de segmentos que van a ser objeto de análisis. Entonces, se considera como una integración de componentes somáticos que están dentro del cuerpo del deportista en una estructura que se relaciona con un mecanismo desde la morfología, la funcionalidad, la cinemática, la cinética y la postura. O sea, sirve para hacer el análisis específicamente. Por ejemplo, yo en ese centro de masa segmental del brazo que ustedes vieron en el jugador de tenis de mesa, yo puedo calcular a partir de ahí toda la cinemática, pero también puedo calcular la funcionalidad, cómo está ejecutando la técnica, y además de eso puedo saber ese segmento cómo se está moviendo en términos de fuerza y de potencia, en términos de energía cinética y energía potencial, para establecer una realidad específica dentro de lo que nosotros vemos y la cuantificación cinemática. Esto, por ejemplo, en el caso de la investigación que hemos avanzado sobre una técnica que se llama el forehand
en tenis de mesa, tiene este modelo, 9 puntos, que son el acromial, el centro de masa del brazo derecho, el radial, que son 2 radiales, el centro de masa del antebrazo, los 2 estiliones o procesos estiloneos, y la raqueta que hace parte integral en ese momento del segmento, que es como la parte media de la raqueta y la parte terminal. Con eso nosotros lo hemos estudiado tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones para poder establecer qué es lo que realmente se está haciendo. Cuando nosotros comenzamos esta investigación, pues había un grueso, digamos, cuerpo de la literatura que hacía reportes sobre esta parte técnica, pero ninguno ligaba o unía la parte específica que tiene que ver de la parte cualitativa con la parte cuantitativa, y más que todo también la forma como el entrenador debe operar en ese caso. Otro modelo biomecánico aquí presentado es el levantamiento olímpico. Hemos liderado también parte de estos elementos de los campeones olímpicos hasta los campeones del mundo. Llevamos una amplia investigación sobre eso. Este tiene 2 elementos que son los extremos de las barras laterales, los topes internos, la barra cargada y un elemento específico que se da sobre el cuerpo del deportista. ¿Esto por qué? Porque ya aquí cambia la técnica, cambia la forma de evaluar biomecánicamente el deportista. ¿Por qué cambia? Porque nosotros con las curvas, con las trayectorias que generan, tanto en el plano sagital del tope de la barra como los topes específicos para saber la simetría del levantamiento de los topes internos de la barra con la altera, ayuda muchísimo a generar esa parte. Por eso nos dedicamos a esa parte. Y en gimnasia hemos también desarrollado algunos elementos importantes, por ejemplo, como en este movimiento, que es un movimiento que se llama el Folgi, que viene de parada de manos a Folgi, y de Folgi pasa a parada de manos. Hemos ajustado notablemente la posibilidad de estudiar la zona del agarre, cómo está la cabeza con respecto al meato auditivo, el estilión, el radial, el acromial, el trocánter de la rodilla, el tibial lateral y el malévolo específicamente de la parte sagital, donde se está viendo. Entonces, esto compone una serie de 9 puntos para 7 segmentos corporales estudiados. Aquí sí se estudia completamente porque la técnica específica necesita que se estudie completamente, porque este es un elemento de calificación, y si me falla un pie o si me falla un agarre, pues va en detrimento de la calificación que tenga la persona. Estos trabajos los hemos venido haciendo en algunos de los talleres que hemos trabajado con la capacitación importante que estamos haciendo para el grupo de nuestro entrenador Jairo, el grupo olímpico y mundialista, que hemos tenido en cuenta en esa parte. Ellos ya aprendieron a elaborar todos estos modelos, a establecer esa parte y a configurar ya todos los elementos que ayudan a su congestión, aunque ellos tienen unos avances bastante interesantes que ahorita voy a explicar. Marcos de calibración, es ver qué tengo en el espacio, cómo se mide el espacio para poder trasladarlo por una reconstrucción de espacio al software que me permita a mí poder hacer medidas precisas. Que si yo mido 15 centímetros en la vida real, cuando pase a la vida fílmica, o sea, en la parte del video, eso se representa también 15 centímetros. Este es un modelo de esfera. Aquí hay otro modelo, por ejemplo, el modelo que nosotros seguimos de marco de calibración con tenis de mesa en técnica de forehand. Hemos utilizado la misma estructura de la mesa, que tiene 76 centímetros de altura, por una longitud que va hasta la mitad de la mesa.
Todo eso lo hemos logrado trasladar hacia la parte superior, que es donde realmente se está ejecutando el movimiento, y así esta zona, que es una zona de área, nos permite a nosotros trabajar en por ejemplo, análisis bidimensionales muy precisos. Todo esto es hecho con un software avanzado que se llama Kinovea, que tiene hoy en día, en las últimas versiones, avance muy importante, y nosotros hemos ido descubriendo cómo se puede, digamos, ser muy precisos con este software. Y lo mismo el marco de calibración para el elemento de gimnasia, que se traslada por la misma estructura que tiene la barra paralela o la que estamos viendo, se estructura la parte superior y así hacemos un componente de todo el área del espacio que nos va a permitir a nosotros calibrar en X y Y o bidimensionalmente esta opción. Y para el levantamiento olímpico, como ustedes vieron, también, ustedes saben que el disco normalmente tiene una altura de 45 centímetros, ese se toma como altura X, Y, y nosotros hemos medido la plataforma donde se toman estos elementos. Por ejemplo, acá es el centro de alto rendimiento de levantamiento olímpico del Valle del Cauca, y aquí se establece, pues, lógicamente, esta posibilidad de estudiar el marco de calibración. Las cámaras es algo muy interesante. Hoy en día ha avanzado muchísimo. Ya no necesitamos cámaras, necesitamos cámaras web que nos dan hasta 240, 480, son cámaras más económicas, y podemos colocar a funcionar nuestros celulares en el modo de cámara lenta, celulares que nos dan 120, 240, 480, 950, 2000 fotografías por segundo, y eso hace que podamos realmente estar muy cerca de la medición específica. Quien no quiera hacer biomecánica es porque o no ha recibido un curso de instrucción interesante, pero no por tecnología, porque la tecnología ya está muy cerca de nosotros. Tenemos un software libre o varios software libres, y fuera de eso, pues tenemos esta posibilidad tecnológica. Por ejemplo, para el caso del forehand, en términos de mesa, nosotros colocamos 3 cámaras, 2 cámaras satelitales y una cámara oblicua, porque también estábamos haciendo 3D con esas dimensiones. Eso hay que saberlo ubicar. Es un rigor que tiene que tener la biomecánica para que la precisión que se haga en las medidas tenga alta confiabilidad. En el arranque fueron 3 cámaras, 2 sagitales, una frontal con esas dimensiones, y en la ubicación especial de esos elementos. Pudimos utilizar cámaras especializadas o cámaras específicas. La que está arriba, por ejemplo, en este caso, son cámaras web avanzadas, que usted perfectamente la puede trabajar y son supremamente económicas, le pueden dar hasta 480 cuadros por segundo. Y en el Polgi únicamente utilizamos una cámara de gimnasia para hacer el seguimiento de ese plano sanitario. Entramos a la parte, digamos, más significativa e interesante para tanto el entrenador como para el biomecánico, y es la matriz cualitativa. ¿Qué es la matriz cualitativa hoy en día, este año, 2025? Es un proceso sistematizado donde se da la ocurrencia de fases, eventos críticos, atractores, retractores y una descripción de las posturas dinámicas que van transcurriendo de manera biomecánica. No es que alcé la cara, la cabeza, no, dice extensión de cabeza, o flexioné mi cabeza, o incliné lateralmente mi cabeza. Dada con unos términos específicamente que tanto el entrenador como el biomecánico pueden entender. Vemos aquí, por ejemplo, la matriz cualitativa dedicada para esta fase. Se está trabajando a 240 cuadros por segundo en uno de los esquemas especiales del forehand.
Entonces aquí van apareciendo, en la medida que va transcurriendo el movimiento, nosotros hemos determinado las bases con base en el concepto de expertos del entrenador, con base en la literatura y con base en nuestro concepto también, para llegar a un acuerdo específicamente. Desde aquí, por ejemplo, nosotros estamos llegando a un punto donde vemos la trayectoria de la bola muy bien determinada. Aquí va a aparecer ya una primera fase, que es la fase específica donde la bola hace el impacto. Aquí aparece la fase 1 y la fase 2. Empieza la trayectoria de la bola, especialmente hacia atrás, los brazos, el brazo que está operando como lateral va hacia atrás y empieza el encuentro para poder cortar esa parábola que trae la bola y hacer ese tipo de ubicación. Entonces, cuando usted visualiza ya este elemento, ya pudieran aparecer fácilmente 5 fases de movimiento que pueden estar establecidas. Esto fue antes de que este muchacho fuera campeón nacional. Cuando nosotros hicimos los análisis con él estaba rankeado entre los 10 mejores, pero no era campeón nacional. Esto y muchos otros detalles biomecánicos y procesos que llevamos con ellos nos dieron la posibilidad de poder tener en cuenta esa parte. Ven que ahí, de todas maneras, pueden existir ciertos elementos que pueden contradecir lo que es la técnica específica de este forjado. Entonces aparecen 5 fases: ajuste inicial, la preparación, raqueta baja máximo, el contacto de la bola mesa de la parte de él, la raqueta máxima que va hacia atrás, él sigue su discurrir de su raqueta hacia atrás, después devuelve, hace un impacto y después hace el recobro. Entonces aparecen las 5 fases determinadas en esa forma. Después ya aparecen eventos críticos. Los eventos críticos son determinados como aquellos instantes que son decisivos para la técnica. Dentro de toda la técnica hay instantes que son importantes. Por ejemplo, primero, la raqueta baja máxima atrás. Ellos lo operaban con un modelo viejo, antiguo, también por la enseñanza que ellos tuvieron, pero hoy en día, por la velocidad con que se trabaja el tenis de mesa, por la frecuencia, ellos no tienen la posibilidad de llevar la raqueta tan atrás, sino que hay que llevarla más o menos a la altura del muslo para evitar, primero, gastar tanto tiempo atrás y hacia adelante, y específicamente después a poder aplicar esa rotación que le da a hacer ese elemento. Si él hace ese movimiento hacia atrás, va a tener la posibilidad de que se vuelve, digamos, impreciso o no llega, sencillamente por la velocidad específica de captación. Esa es una. La otra parte es el contacto que hace la bola en el campo de él, ¿sí? Es muy importante que él pueda hacer el seguimiento, porque de ahí depende muchísimo, neuromecánicamente depende muchísimo la visualización que tenga de esa bola y depende de los objetivos que vaya a tener, la altura de impacto y toda una serie de elementos importantes. Y el otro obedece a el impacto. El impacto en este caso fue un impacto recogido, un impacto acá atrás, él le tocó que hacer el ajuste. Es un impacto que no está correcto, participando porque él hizo la raqueta máxima atrás, demasiado atrás, y cuando fue a dar el impacto, él lo único que tuvo que fue ganar tiempo, recortando un poquito acá, pero eso no es lo correcto que se debe seguir en esa parte. Seguimos. Aparecen unos elementos que son extraídos de la ciencia del control dinámico, de la ciencia neuromotora. Hay elementos que dentro de una técnica se hacen muy bien. A esos elementos se llaman atractores. Son los que van a hacer que estabilicen el sistema.
Y ese sistema a veces responde para poder ser eficiente, puede ser que devuelva la bola bien, pero ese sistema está encargado de esa parte. Entonces, este elemento de factores dinámicos son extraídos por investigaciones específicas que hemos hecho de variabilidad sobre un número de repeticiones para saber dónde se encuentran en la curva especialmente establecida cinemática de cada uno de los elementos, donde aparece el atractor, el que tenga menos variabilidad en la ejecución del movimiento. Entonces tenemos un atractor que es la posición inicial, es una posición correcta, él siempre lo hace bien y de parte de forma clara. Él pudiera estar más arriba o pudiera estar más abajo, pero aquí obedece a unos 90 grados específicamente la longitud del antebrazo, mano, noten ustedes, y la raqueta va todo en una sola línea. Ese es un punto importante que se debe tener en cuenta. Y el otro atractor que él, en este caso, puede tener en cuenta es la velocidad con que él baja. No cuando él lleva la raqueta demasiado atrás, sino la velocidad con que él baja y el recorrido que hace, la trayectoria, por ejemplo, de la raqueta, para que el recorrido no sea tan bajo ni tan alto, sino que sea un recorrido adecuado. Seguimos. Ahora vienen los retractores. Primer retractor de raqueta demasiado atrás es donde hay mucha variabilidad, donde el sistema está en completo desequilibrio, hay una locura, tiene que hacer muchos ajustes específicos dentro de eso. La raqueta máxima atrás, que es otro elemento importante, fue demasiado atrás, y el impacto, que no está haciendo un impacto correcto, está muy recogido, no hay control, tiene que ser un impacto más alejado de su línea axial corporal. Luego, este conjunto específico es lo que forma nuestra matriz cualitativa, junto con la descripción del movimiento. Veamos, aquí ya aparece la matriz ya relacionada específicamente con fases, atractores, retractores, eventos críticos y una descripción detallada desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo está la cabeza? ¿Está flexionada, inclinada? ¿Sigue la mirada? ¿Cómo está la raqueta? ¿Está inclinada lateralmente o no? Es decir, es una narrativa de lo que hace, es el guión del movimiento que se está incluyendo dentro de esto. Es la forma como yo expreso el movimiento y de esa forma hay un gap, hay una unión entre lo que encuentra el biomecánico y entre lo que el entrenador tiene en conclusión para poder entender. Los entrenadores conocen esto, quizás no conozcan los nombres técnicos, pero sí lo conocen. Pero si hay una descripción detallada de todo el cuerpo, una descripción específica, eso hace que sea muy importante. Veamos el movimiento Ponji. Ahora fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y nuevamente parada de manos, soltada y avance específicamente. Dentro de eso ya aparece. Y para ese movimiento fue construido también una parte, digamos, de la matriz cualitativa. Por eso se llama matriz, porque intervienen todos los elementos, se describieron, en fin, toda esa parte importante. Ten en cuenta que los retractores están siempre en el empuje horizontal cuando sale del contrapéndulo a poder llegar nuevamente a hacer la parada de manos, el agarre específico y el manejo del hombro, que es lo que se obtiene en esa visión. Veamos el movimiento especial del levantador olímpico. Este fue un quinto puesto en el mundo. Todas las fases
aparece una serie de lineajes, ya la concepción de la técnica es totalmente diferente. Ya ustedes pueden notar una inclinación de la barra y una serie de aspectos importantes. Para esto también fue construida la correspondiente matriz cualitativa del arranque, especialmente. Siendo, por ejemplo, en la fase 2, que es el periodo de transición en el primer alón, en la transición, un elemento importante porque la curva no está siendo correcta, está siendo muy arriba. Matriz cuantitativa es un proceso que se mide en la coherencia de variables cinemáticas dentro de todo este elemento, eventos críticos, atractores, retractores, en fin. Veámoslo. Ya aquí hay una medición cuantificable. De todos los elementos, de todo lo que el modelo biomecánico a mí me indica. Por ejemplo, esta matriz cuantitativa del centro de masa del antebrazo, cualificado y visto también en las curvas, especialmente en términos de velocidad, en términos de los ángulos apropiados, porque en este caso el ángulo brazo-antebrazo es muy importante. El otro ángulo muy importante es el ángulo que maneja la pierna, que está en el propio hemisferio, y se realiza una matriz cuantitativa específicamente de todos los movimientos que se están haciendo. Esta matriz cuantitativa nos conllevó a nosotros a crear un software especial para poder trasladar esos datos específicamente y poder sacar las conclusiones importantes que se relacionaran con la fase de movimiento en todas sus condiciones. Veamos aquí la matriz cuantitativa del Foggy, el movimiento. Ahí estamos analizando el hombro y estamos analizando la cadera como aspectos importantes y una serie de ángulos. Una imagen más correcta sobre esto. La unión de todos estos elementos que hay y la matriz cuantitativa tanto de elementos de hombro. Y con respecto a la matriz cuantitativa del levantamiento olímpico, también se desarrolló. Para cada una de las técnicas se desarrolla un software especializado, no aparece un elemento de otro. Bueno, les agradezco muchísimo esta acción. Hoy en día, este modelo está siendo replicado sobre varias técnicas. Traje simplemente unos ejemplos acá. Está en patinaje, está en baloncesto, está en gimnasia. En gimnasia les está aportando muchísimo al trabajo que tiene el profesor Jairo Ruiz con sus rúbricas, que ustedes han oído hablar, que es algo supremamente importante, y con ello estamos trabajando y parece ser que este modelo está optimizando muchísimo las rúbricas. Muchas gracias.